Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, Susana Estrada, John Taxi y mi persona, Gabriela Leighton, vamos a hacer una crítica a la novela Noches Negras, escrita por Clark Serrados en 1980. Este libro es de género de terror, pero también tiene mucho de misterio y crimen. Sinceramente lo terminé de leer en un solo día, así que les prometo que les atrapará en la primera página. Comenzamos. Imagina tener que pasar toda una noche en la cámara negra, una habitación forrada completamente de negro, sin luz y sin ventanas. Esto es lo que tienen que hacer 7 personas si es que quieren reclamar la herencia de 100.000 libras esterlinas que les dejó el difunto Sir Roderick. Sir Roderick era un viejo millonario arrogante y déspota que repartió su dinero antes de morir a sus 6 sobrinos y a su amante. Pero esto es solamente el comienzo de las peores noches negras que van a tener en sus vidas. Primer punto. El dinero es el augurio de todo mal, pues el trama se desenvuelve en sí por el dinero y el poder que éste tiene para cegar a las personas, volviéndolas codiciosas y dejando que muestren el peor lado de sí mismos. ¿Hasta qué punto llegarán para poseer lo que más puedan? Segundo punto, premisa. Confundido como uno de los herederos de la fortuna de Sir Roderick, Victor Shaddox quedará atrapado en una mansión en donde tendrá que averiguar quién está asesinando a los miembros de la familia. ¿Qué más puedo decir sobre esto? ¿Intrigante? Claro que sí. Ya sabemos quién es el personaje principal y qué tendrá que hacer durante todo el libro. Esto nos ayuda a poder continuar con el tercer punto. Personajes y arquetipos. Primero tenemos a Victor Shaddox, el protagonista, el cual toma el arquetipo de héroe. Sus fortalezas son el coraje y la valentía, siempre con los pies sobre la tierra y dispuesto a encontrar una solución a los problemas. Continuamos con los personajes secundarios. Tenemos a Nellie Byrne, el interés amoroso del protagonista. Es tranquila y perspicaz. El dinero no es un impedimento para ella y tampoco se obsesiona por tenerlo. Es temerosa, pero con rasgos de valentía cuando la situación lo amerita. Otro personaje secundario es Jordan, acreedor del arquetipo de villano. Él al principio se muestra dócil y trabajador para ganarse la confianza de los demás, pero terminó siendo lo contrario, un manipulador, ambicioso, capaz de traicionar a todos para saciar su sed de poder. Tenemos a Flora Hicks con el arquetipo de femme fatale, por su atractivo, su actitud coqueta y su personalidad divertida. Ella tiene malas intenciones y quiere saciar su sed de poder. Desde el principio denota superioridad y ambición, aparte de empoderamiento. Seguimos con Laura Crippen. Ella tiene una personalidad introvertida. Siempre es tranquila y callada, pero al hablar muestra una sonrisa, la cual la vuelve alguien muy amable y modesta a la hora de hacer su trabajo. Tenemos a Annibal Clothing, uno de los sobrinos de Sir Roderick. Él muestra aires de superioridad con carácter serio y conservador. Es muy desconfiado de los demás, es independiente e individualista, solamente cree en lo que él piensa y habla poco. Tenemos a Bella Sharpless. Ella es la amante del señor Roderick. Es alguien seria, habla muy poco, le gusta que las cosas se hagan rápido y que vayan sin rodeos. Muestra siempre fatiga y desdén. Tenemos a Don Awes, él es alguien extrovertido, habla mucho
Demuestra ser amigable, pero no todo lo que dice lo es. Siempre tiene algo que decir y algo de qué quejarse. Es un personaje sinceramente fácil de olvidar. Finalmente tenemos a Durban Scrooge, alguien que es desagradable y odioso, siempre utiliza su sentido del humor muy pesado y a veces se extralimita haciendo comentarios en momentos inoportunos. Esos han sido mis 3 puntos. Seguimos con Susana Estrada. Como punto 4, la estructura de la novela Noches Negras. La sinopsis larga de la novela. Victor Shadows iba manejando hacia el pueblo más cercano para pasar la noche. Cuando se da cuenta que está perdido, se acerca a la entrada de una finca. Al pasar a la casa, se encuentra con varias personas que dicen estar ahí para cobrar una herencia del difunto Sir Roderick, donde tendrán que pasar 12 horas en una habitación llamada la Cámara Negra. Entre los herederos se encuentran 5 sobrinos, su nieta y una antigua amante. A Víctor lo confunden con uno de los sobrinos que no se presentó. En la casa también está el mayordomo y el ama de llaves. Misteriosamente, los herederos que entran a la Cámara Negra desaparecen para después aparecer muertos en alguna habitación de la casa. Víctor, junto a Nelly, la nieta del difunto, descubren quién es el responsable detrás de todas las muertes. Bien, dividamos los actos y puntos de giro de acuerdo a la estructura aristotélica de esta sinopsis, la cual va, primer acto, punto de giro número 1, segundo acto, punto de giro número 2 y tercer acto. En el primer acto es el planteamiento del problema, es decir, la introducción de la historia. Víctor Shadows iba manejando hacia el pueblo más cercano para pasar la noche. Aquí podemos ver que nuestro protagonista está transcurriendo su vida normal, en este caso va manejando por la noche hasta encontrar un lugar donde pueda él dormir. Luego del primer acto se presenta el primer punto de giro. Cuando este aquí dice en la sinopsis, cuando se da cuenta que está perdido, se acerca a la entrada de una finca. Como primer punto de giro tenemos que nuestro protagonista le sucede un acontecimiento que sale de su cotidianidad, el cual es que tomó una ruta equivocada y se perdió de su camino. Él encuentra la entrada de una finca a la que eventualmente va a entrar y así comenzará la historia. Para el segundo acto tenemos el nudo de la historia, la cual dice, al pasar a la casa se encuentra con varias personas que dicen estar ahí para cobrar una herencia del difunto Sir Roderick, donde tendrán que pasar 12 horas en una habitación llamada la Cámara Negra. Bien, este acto nos explica el problema y la historia que se desarrolla en la trama. La novela Noches Negras hace un buen trabajo explicando sobre el tema de la herencia con todos los involucrados, los personajes que son los herederos y la historia detrás de esta misteriosa habitación llamada Cámara Negra. Bueno, le sigue el punto de giro número 2. Este punto de giro vendría a ser un suceso que da paso a la resolución del problema o del misterio. En la sinopsis la podemos encontrar donde dice, misteriosamente los herederos que entran a la Cámara Negra desaparecen para después aparecer muertos en alguna habitación de la casa. Y como tercer y último acto tenemos el desenlace. Este de aquí es donde se resuelve toda la historia y con ello lleva a un final satisfactorio. Tenemos en la sinopsis, Víctor junto a Nelly, la nieta del difunto, descubren quién es el responsable detrás de todas las muertes. Con eso concluimos el punto número 4. El siguiente punto, el número 5, son descripciones preferidas de la novela Noches Negras. Nosotros les vamos a presentar 3 descripciones. Como primera tenemos, Jonathan abrió la puerta. Shadows pudo apreciar un cuarto de paredes absolutamente negras. Incluso el suelo era también negro. Pero el tétrico color no se debía a la pintura, sino a una especie de forro de tela muy gruesa que cubría por completo el techo, las paredes y el pavimento, sin el menor detalle de color. Esta descripción la podemos encontrar en el capítulo número 2 de la novela. Bien, esta descripción fue una de las elegidas porque fue la primera vez que se describió la tan nombrada habitación Cámara Negra.
Lo que me pareció bueno de esta descripción es que al leer el lector puede sentir esta pesadez y oscuridad que emana el lugar. Em, el autor especifica también mucho de los materiales y las texturas que forman parte de esta habitación. Y aunque no es una descripción larga o súper detallada, más que todo de lo que rodea este espeluznante lugar, puede llegar a cumplir y en realidad sí cumple porque transmite esta simpleza de una habitación vacía a oscuras, pero al mismo tiempo también da la angustia de transmitir este sentimiento de incertidumbre, ¿no? De lo que es lo que pasa en realidad dentro de esta habitación. Como ejemplo número 2 tenemos, momentos después, llegaban junto a la tapia. Shadows puso la silla en el suelo y ató al respaldo uno de los extremos de la improvisada soga. Al hacer el nudo, advirtió que el tejido de las sábanas empezaba a impregnarse de agua. De pronto, un cuervo apareció, lanzando un graznido, y se posó en uno de los hilos de la alhambra. El pajarraco se sacudió el cuerpo, sin duda para expulsar las gotas de agua que mojaban su plumaje. Para conseguir mejores efectos, extendió y sacudió también las alas. El cuervo estaba en uno de los alambres superiores, aunque no el más alto. Al extender las alas, la punta de la izquierda rozó al hilo superior. Se oyó un fuerte chasquido y brilló un vivísimo chispazo blanco azulado. El cuervo, carbonizado instantáneamente, cayó al suelo, en donde quedó hecho una bola que humeaba apestosamente. Shadows tenía ya la silla en la mano, para lanzarla a lo alto, y la depositó lentamente en el suelo. En su cara no había rastro de color. Este fragmento lo podemos encontrar en el capítulo 5. Bien, en esta descripción también fue elegida porque existe una buena comparación de lo que pudo llegar a pasarle al protagonista de la historia. Vemos que él está decidido a marcharse de la casa luego de haber ocurrido el primer asesinato. Considero que esta escena está bien escrita más que todo en los movimientos y en las acciones de los personajes, también en el movimiento y todas las acciones que representa y que hace el animal. Eh, Llega también a resaltar la magnitud del hecho en pensar que solo segundos antes eh, él hubiese sido el carbonizado. También la sutileza de sus movimientos y sus reacciones luego de presenciar esta muerte del animal cambia por completo el pensamiento que tiene el protagonista, porque ahora es consciente de que no puede salir de la casa tan fácilmente. Ahora es consciente también que está bajo peligro y que debería resolver lo que estaba pasando dentro de esa casa. Como última descripción tenemos, Jordan llegó a la puerta. Cuando se disponía a cruzarla, el portón empezó a cerrarse. El asesino se volvió. Shadows, atónito, contempló la escena. Jordan empezó a chillar. La puerta le alcanzó, aplastándole contra la jamba. El brazo de Jordan se elevó convulsivamente, lanzando el maletín a unos pasos de distancia. Su pierna saltó varias veces, mientras la pesada puerta continuaba su irresistible presión. En la biblioteca sonó una risa histérica. Era un espectáculo horripilante. La puerta de acero había partido casi en dos longitudinalmente el cuerpo del asesino, cuyos miembros se movían todavía con espasmos reflejos, pero incluso aquellos movimientos cesaron a los pocos instantes. Y este fragmento se lo puede encontrar en el capítulo 13. Bien, para esta última descripción la elegimos porque se nota el gran trabajo que el autor hace al momento de desarrollar una escena y una escena especial que es la muerte de nuestro villano. Es muy sentida porque el lector, la manera en la que Jordan muere hace que el lector lo vea como una tortura para este personaje, como lo describen. El desmembramiento de sus extremidades, mientras también las perspectivas de los otros dos personajes tienen diferentes reacciones al hecho. Vemos que Shadows está pasmado ante la escena, mientras que Flora se divierte de una forma muy retorcida
al ver a la persona que la traicionó. Entonces toda esta escena se envuelve y transmite el desagradable, pero se puede llegar a la conclusión que es merecido final que debería tener el villano de esta historia. Todos estos fragmentos fueron sacados de la novela Noches Negras, escrita por Clark Carrados. Gracias. A ver, sabemos que la literatura presentada en formato pulp se concentraba en el género de la ficción y sus variantes. Estos incluían escenarios bélicos, violentos, eróticos, a veces meramente sexuales. Solían contener un argumento sólido que se iba modificando con la publicación de números en secuencia para seguir la línea de la historia. El estilo pulp nos mostraba escenarios imposibles, hipérboles graciosas y vulgares, y eran como una huida a la intelectualidad. Los efectos que generaban estas generaciones hoy en día son usadas para producir cine, literatura, el dibujo o más productos artísticos. Hoy analizaremos 3 diálogos en Noches Negras de Clark Carrados que, para bien o para mal, logran destacar de este conocido bolsilibro perteneciente al género del terror. Primer diálogo. Bueno, resopló Flora. Que lo lea el vegetorio de Hymington o que lo lea Jonathan, me da lo mismo. Lo que realmente me importa es la pasta que voy a cobrar. Laura sonrió imperceptiblemente. Espero que no quede defraudada en sus esperanzas, señora, contestó. Este primer diálogo, para destacar, deja en claro una característica de las novelas en el famoso género del pulp. Todas suelen contener un argumento sólido, simple y al pie, el cual en líneas generales siempre se quedaba en su zona de confort, pero que mientras con el avanzar de las publicaciones de los distintos números de esta revista, estos en muchos casos se veían modificados en líneas más específicas, como podrían ser la actitud de los personajes o cambios en los roles ya dentro del rodeo de la historia. Laura la conocemos apenas como una ama de casa, una ama de llaves, pero que con solo una acción y un diálogo pudimos, por lo menos por un pequeño instante de la historia, pudimos generar una duda en sus intenciones hacia los herederos, pero que corroboramos luego que no es Laura de quien verdaderamente deberíamos sospechar, pero que esta novela nos lo vendió de alguna manera en primeras instancias así. Segundo diálogo. ¿Piensas estar despierto hasta que se haga de día, Vic? Te seré sincero, tengo miedo de quedarme dormido. Nelly asintió. Yo también, dijo. Me temo que esta va a ser la noche más larga de mi vida. Una noche muy negra. Pero el nuevo día llegará inevitablemente, aseguró Shadows. Para caracterizar la lectura pulp, además de sus sugerentes portadas y relatos sumamente ficticios, en palabras de Fernando Sabater, el contenido de los pulp sería una literatura de un tipo extrovertido, es decir, aquella que se centra en la acción misma y hace poco hincapié en los resortes que la mueven o los supone elementales. Da prioridad al qué y aún más al cómo, sobre el por qué. Sin embargo, Noches Negras hace el intento de romper el esquema dentro de este subgénero de terror en las historias pulp, y es que desde la primera muerte todos los personajes se plantearon el hecho de un asesinato antes de la creencia de un ser paranormal que los acecha, aun cuando existe toda una leyenda alrededor de la Cámara Negra. Esto envuelve la historia con un tono más refrescante, recordando al género literario del cine negro, el uso del escenario claroscuro y un crimen urbano por resolver. Hace que este diálogo entre Shadows y Nelly sea de los más importantes de la historia y ya no solo plantea un terror inmediato, sino que de a poco te fue introduciendo en el terror psicológico que viven los personajes. Ambos están desesperados por huir al saber la existencia de este asesino que los está acechando. Pero ya se planteó una barrera, y es que ellos no van a salir hasta que llegue la luz del día. Esto los lleva a pronunciar de los diálogos que, cercanos a la poesía, utiliza la figura literaria del epíteto para describir a la noche que están viviendo, una noche muy negra, haciendo así que la respuesta a este diálogo, a pesar de ser una simple cursilería, se sienta como un diálogo con fuerza, un diálogo esperanzador y para nada fuera de lugar. Tercer diálogo.
Hemos intentado hallar un pasadizo en la cámara negra. No está en el suelo ni en las paredes. Cuando se golpea allí, no se percibe sonido a hueco. Conforme. Por tanto, si el pasadizo no está ni en el suelo ni en las paredes, ¿dónde puede estar? Shadok se puso rígido. ¡Qué idiota!, masculló. Descubro la semejanza, concibo la idea y luego no sé llevarla a la práctica. Claro, si no está en las paredes ni en el suelo, el pasadizo tiene que estar en el techo. Exacto, dijo Nelly triunfalmente. Acabo de leer un momento cúspide de la historia de este relato. Ahora pregúntense, ¿por qué no se siente así? ¿Acaso le faltó más emoción a los diálogos y reacción a los personajes? ¿Acaso le faltó más dinamismo a la escena? ¿Acaso le faltó una construcción de los hechos más creíble? Pues es lo que es. El estilo pulp nos muestra hipérboles graciosas y vulgares, una huida a la intelectualidad, la ficción de las grandes masas, un lenguaje sencillo y nada complejo, que al mismo tiempo describe un punto de giro que puede solucionar todos los problemas de nuestros protagonistas. Eso es lo que es este párrafo. Este párrafo te llega a desconectar de sus protagonistas porque al presentarles una solución tan obvia, es clara las intenciones de poner por encima la trama sobre el desarrollo de los personajes, dejando en un segundo plano el diálogo y la narración. La cámara negra, que a principio me pareció un excelente detonante de la trama, con un gran trabajo de diseño de producción por detrás, pasó a ser un mero escondite que a minutos de entrar se pudo hallar de manera fácil el escondite. La verdad siento que es un punto de giro totalmente desperdiciado, ya que después de que en todo el segundo acto venimos planteando la presencia de un pasadizo secreto, que para todos era imposible de ver y encontrar, para nuestros protagonistas le bastó un simple chispazo para dar con él. Entonces aquí culminan nuestros puntos a tratar de Noches Negras. Espero que les haya servido y por favor anímense a leer esta historia que es cortita, sencilla y muy entretenida.